Mi nombre es José Roberto Briones Hernández, soy director y parte de la administración de Objetivismo México, en el cual estamos intentando promover y hacer, distribuir más allá las ideas de la libertad, en específico las ideas del objetivismo. Y para el día de hoy tenemos un invitado que para nosotros es muy, muy importante. Para empezar, una persona que a mí me ha apoyado mucho en lo que, cuando yo tenía alguna duda, cuando muchas personas otras me cerraron las puertas para hacer preguntas, él fue de las únicas personas que tuvieron la libertad y las ganas de venir a contestar preguntas por muy absurdas que fueran, lo cual para mí es muy importante porque creo que ha sido parte fundamental para todo lo que yo he aprendido y un trampolín más que ha ayudado a que yo me haya ido más todavía a la defensa de la libertad, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerlo por primera vez en el Line Run Con Latinoamérica en el 2019 en Buenos Aires, Argentina. Recuerdo que Víctor Becerra me dijo, en cuanto llegues, busca a Ricardo Manuel Rojas y dile que está pendiente nuestra plática en México, ¿no? Y así fue, lo busqué, lo conocí por primera vez. Yo ya estaba leyendo su libro, entonces para mí fue un verdadero placer tener la oportunidad de haber convivido y tener la oportunidad de también haber acompañado a Ricardo en alguno de sus actividades aquí en México, cuando vino por México Libertario. Y pues bueno, le doy la bienvenida. Primero que nada, quiero felicitarlo porque hoy es su cumpleaños y aceptó estar con nosotros, porque también quiero comentarles que él fue el padrino de Objetivismo México. Le comenté que si quería ser nuestro padrino de un primer movimiento y el primer think tank objetivista de México, y con mucho gusto aceptó, y entonces para nosotros es doblemente el placer de tenerlo aquí, y aparte porque es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Ricardo. Para mí es un placer convivir y pasar un día tan importante pues contigo, que aquí estás y aceptaste estar con nosotros. ¿Y cómo te la estás pasando? Platícanos. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, por la felicitación y es un gusto para mí colaborar contigo en todo lo que se pueda para difundir las ideas de la libertad en toda América Latina, que es tan importante. Bueno, hoy a pesar de ser mi cumpleaños, es un día tranquilo, este, con mucho trabajo, ¿no? Porque estuve todo el día o dando clases o participando en eventos como este, así que estuve bastante ocupado el día de hoy, pero es un gusto para mí, realmente me encanta poder discutir las ideas de la libertad en todos los ámbitos. Sí, pues de hecho, me acuerdo que cuando te dije que hiciéramos este programa, me dijiste, bueno, puede ser el viernes 30 o el 29. Pues el 29 es mi cumpleaños, así es que puede ser el viernes 30. Yo dije, no, pues qué mejor que el día de tu cumpleaños. Y pues mira, aquí estamos. Bueno, pues primero que nada, me gustaría, por aquí tenía mi copa, me gustaría brindar contigo por tu cumpleaños, por muchos años más como estos y que tengamos todavía la oportunidad de seguir colaborando contigo y que nos sigas enseñando y nos sigas apoyando y ayudando en todo que es tan difícil, toda esta batalla intelectual que tenemos con otras filosofías que vienen a arruinar nuestra sociedad. Pero bueno, salud y feliz cumpleaños, Ricardo. Salud, muchas gracias. Estamos brindando con algo muy especial. No sé si se ve, si se puede El ver. John Galt. Sí, Sí, justo John el Galt, vino. que no he podido traer a México todavía, pero algún día. ¿Qué Sí, tal está? está bien, está rico, de una bodega boutique de Argentina, de Mendoza, que se compraron un lote y hicieron este vino que está bastante bueno, está bastante bueno. No sé, algún día voy a tener la oportunidad de probarlo. Pero bueno, pasando a tema. Ricardo Manuel Rojas es escritor, pero no nada más de uno de los libros que para mí me introdujeron a todo lo que ha escrito, que es el objetivismo, sus escritos de objetivismo, pero egoísmo, ¿cómo se llama? Objetivismo, Realidad, 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 razón. razón Sí, y exacto. egoísmo. Que fue el primero que yo leí, que de hecho cuando viniste a México tuve la oportunidad de tenerlo en mis manos. Y no nada más has escrito este libro, has tenido otras aportaciones a todo esto que tiene que ver con la literatura en defensa de la libertad. Me gustaría que nos platicaras un poquito más
aparte de todas tus obras en general, pero después nos vamos a basar más en la que va directamente del objetivismo. Pero me gustaría que nos platicaras un poquito más de todas tus obras anteriores también. Bueno, a ver, en libros, hasta ahora he publicado 16 libros. Este año salieron, hace 2 meses, salieron 2 libros nuevos en simultáneo. Y ahora estoy terminando un libro sobre la propiedad, un análisis multidisciplinario de la propiedad desde el punto de vista político, praxeológico, jurídico, económico. Y estoy trabajando, me tiene muy entusiasmado, en un libro sobre Free Cities, que espero terminar a fin de año. O sea, una propuesta de reforma legislativa en los países para poder desarrollar, permitir el desarrollo, porque hay el problema básico que es la soberanía, que te impide que los estados permitan el establecimiento de territorios libres. Pero bueno, si se pudiera zanjar ese problema, hay mucho que se puede hacer sobre ese tema y bueno, estoy escribiendo sobre eso. Básicamente, de los 16 libros que escribí, hay 4 novelas. El primer libro que publiqué fue una novela, El Amanecer, que es una especie de visión similar a la rebelión de Atlas, pero con la idiosincrasia latinoamericana y los problemas de América Latina, ¿no? Cómo se va destruyendo la sociedad, mientras en alguna parte va naciendo una sociedad nueva. Una novela que se llama El señor Robinson, que es una especie de grito de libertad de un hombre que ya cansado de que todo el mundo lo expolie, se encierra dentro de su campo, donde produce patatas y se pone a filosofar sobre la individualidad. Eh, y he publicado una novela que se llama El Consorcio, que tiene que ver con algo que siempre discutía con mis alumnos en la universidad, cuando surgían temas de política. Muchas veces yo le hacía la analogía entre la administración de un país y la administración de un edificio, y cómo muchas veces uno no tolera cosas en la administración de su edificio, pero que los considera normales cuando se trata de la administración del país. Por ejemplo, que todos paguen lo mismo, ¿no? Es decir, cuando uno va a un edificio de departamentos, si todos los departamentos son iguales, todos pagan las mismas expensas y a todos le parece normal. Sin embargo, en los países el Estado te cobra más o menos de acuerdo con si vos sos rico o vos sos pobre, y a la gente le parece que está bien eso, y sin embargo te han cambiado totalmente los esquemas. Y entonces escribí una novela donde llega a un edificio de clase media un administrador que gobierna el edificio con las reglas de la democracia, del gobierno democrático y todos los problemas que esto conlleva. Y este año publiqué la segunda parte de esa novela, una continuación, una saga, porque se viene tercera después. Esta saga ocurre en medio de la cuarentena por el virus, con lo cual a los problemas de la convivencia en el edificio se le suman todos los problemas que ha traído la cuarentena y las imposiciones del gobierno y del propio administrador. Eso en cuanto a la ficción. Después tengo un par de libros vinculados con Cuba, uno sobre, he hecho un análisis después de la llamada Primavera de Cuba en el 2003, donde en una noche detuvieron a 75 disidentes, más otros 2 hechos independientes. Yo conseguí a través de los grupos disidentes todas las sentencias que se dictaron en esos casos, que en algunos casos fueron condenas a muerte, ¿no? Hubo 3 condenas a muerte, varias prisiones perpetuas y muchas penas de prisión. Y escribí un libro sobre cómo se violan sistemáticamente los derechos humanos en Cuba a partir de su propia legislación y de la sentencia de sus propios tribunales. Luego, el otro libro sobre Cuba tiene que ver con un proyecto de constitución para Cuba que preparé, tomando como base las 2 constituciones que ya tuvo Cuba, 1901 y 1940, con una primera parte que es un mini ensayo tratado de derecho constitucional, ¿no? Elementos de teoría constitucional. Luego tengo varios libros de derecho, ¿no? Las contradicciones del derecho penal, que plantea la privatización del derecho penal, devolverle a las personas el derecho de actuar en su propio nombre y para su propio beneficio en materia de crímenes. Análisis económico, hay 2 libros de análisis económico, uno que escribí yo solo y otro que escribí con 2 autores muy importantes de Argentina, Eduardo Storder y Osvaldo Esquenone,
economistas y doctores en Derecho, uno y otro. Eh, Tengo el libro con Andrea Rondón sobre la violación sistemática de la propiedad como crimen de lesa humanidad, donde proponemos esto y usamos el ejemplo del caso de Venezuela como caso testigo. Tenemos pensado escribir un segundo libro ya ampliado a toda América Latina, incluyendo México. Luego tengo el libro de Fundamentos Praxeológicos del Derecho, que es una visión del derecho desde la praxeología de la escuela austríaca, fundamentalmente Mises y Bruno Leoni. Tengo un libro que se llama Resistencia no violenta, regímenes autoritarios de base democrática, que es una especie de tomar las ideas de Jim Sharp, que ha desarrollado sobre cómo enfrentar a dictaduras, adaptado a las dictaduras latinoamericanas, al populismo latinoamericano y cómo deberíamos enfrentarlo. Y me estoy olvidando de un par. El último libro que publiqué es un libro de ensayos, Individuo y Sociedad, 6 ensayos desde el individualismo metodológico. El primero de esos ensayos, una versión más corta, ganó el primer premio del concurso de Caminos de la Libertad en México en 2018. En fin, está publicada mi tesis doctoral sobre el pensamiento económico de Juan Hipólito Vieites, que es un pensador de principios del siglo XIX aquí en Argentina. Básicamente son 16 libros más un par más que estoy trabajando en estos momentos. Y por supuesto faltaba Realidad, Razón y Egoísmo, que es el libro sobre la filosofía de Rand. Sí, claro. De hecho, el del consorcio, el de la praxeología del derecho, me los comentaron en Instagram, como cuando subí la foto en que estamos en Buenos Aires, en el Ayn Rand Con, hubo personas que me dijeron, estos libros para mí fueron parte básica para mi formación liberal y todo eso, y más porque es gente que ha estudiado o que está estudiando derecho. Por ejemplo, Claro. para mí, en el momento en el cual llegó tu libro, bueno, que viniste a México y tuve la oportunidad ya de tener el libro en mis manos y poderlo leer, en ese momento creo que yo estaba en una posición en la cual yo dije, quiero ser, o sea, el objetivismo es lo que a mí me mueve, el objetivismo es lo que a mí me gusta, y llegó como por arte de magia, en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, porque tenía tiempo para leerlo, tenía las ganas, tenía la capacidad, todo lo necesario para hacerlo. Y para mí ese libro ha sido fundamental, no nada más porque hable de Ayn Rand o del objetivismo, sino porque para mí en ese entonces yo había leído las obras de Ayn Rand, pero aún así yo tenía muchísimas dudas. Y más porque no estamos, yo al menos yo no creo tener mucho nivel en el aspecto filosófico de la lectura filosófica y todo esto. Entonces, cuando yo empiezo a leer tu libro, me doy cuenta de que te diste el tiempo de acomodar toda la filosofía de Ayn Rand, que viene en muchos libros de filosofía, desde Filosofía, ¿quién la necesita?, hasta Introducción a la psicoepistemología objetivista. No, perdón, sí, es de Ayn Rand, de epistemología. Te diste la oportunidad de acomodarlos por las ramas de la filosofía. Metafísica, epistemología, ética, estética, política. Para una persona como yo que estaba ansioso por entender la filosofía, esto es lo mejor que pueden. Yo siempre recomiendo tu libro y el de Warren Orwell. Yo creo que esos libros para mí son fundamentales, y más porque están en español. No hay una, o sea, no tienen que ser traducidos porque fueron escritos en español en Argentina por ti o por Warren en Guatemala, pero que te van guiando para tú ir entendiendo todo eso que viene en los libros filosóficos y después vas a intentar entender en la novela. Tu libro, si a una persona quiere entender las novelas o quiere entender la filosofía de Ayn Rand, inclusive tu libro le puede ayudar antes de conocer a Ayn Rand como tal. Y yo creo que eso fue magnífico, para mí fue una herramienta que me ayudó a seguir avanzando. Yo ya me daba la oportunidad de hablar de axiomas y cosas como esas que antes ni tenía la idea de que existían, ¿no? Y bueno, quiero que me platiques por qué y de dónde surge
este libro? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas que te llevaron y el contexto que te llevó a decidirte a hacer este libro? Bueno, un poco lo has dicho vos. Ayn Rand comenzó siendo una escritora de ficción y luego pasó a ser una escritora de filosofía, pero no tenía una formación filosófica académica, ella misma lo decía, no es peyorativo, ella reconoce esto, y entonces la mayoría de sus libros filosóficos son ensayos que fueron escritos de manera independiente y que después fueron agrupados de acuerdo con la rama de la filosofía de que se trate. Y entonces, en algunos casos, ella escribió esos ensayos con un cierto orden para desarrollar una rama de la filosofía, en otros casos no tanto, pero no había un tratado que hubiese escrito Rand que fuera un tratado de filosofía coherente y completo. Ella estaba trabajando en eso cuando murió, pero nunca llegó a avanzar. Quien luego escribió un libro muy bueno en ese sentido es Leonard Peikoff, su heredero intelectual. Objectivism, The Philosophy of Ayn Rand, es el libro de Leonard Peikoff, que ahora está traducido al castellano. Cuando yo escribí Realidad, Razón y Egoísmo no estaba traducido, pero que por otro lado es un libro bastante más extenso y que tiene sus complicaciones para alguien que nunca leyó a Rand. Entonces mi objetivo era presentar las ideas de Rand en forma ordenada, porque si hay algo que tiene o que intenta tener la filosofía objetivista es un orden lógico. Ella describe ese orden lógico. Entonces, mi intención fue ordenar lógicamente todo el pensamiento de Ayn Rand, hacerlo del modo más sencillo y didáctico posible para que la gente pueda entender fácilmente, alguien que nunca leyó nada de Rand lo pueda entender fácilmente. Y por otro lado, traté de que la mayoría de los conceptos y de las cosas que están en ese libro sean frases de Ayn Rand, o sea, hay muy poco mío puesto en ese libro. A propósito, yo no quise, hay muy pocas frases o párrafos que son agregados por mí y trato de tener mucho cuidado, porque lo que yo presento son las ideas de Ayn Rand. Incluso hay alguna o dos ideas con las que yo no estoy de acuerdo, sin embargo, no hice ninguna salvedad sobre eso. Mira, esto es lo que piensa Ayn Rand, yo les estoy explicando el pensamiento de Rand, Rand dijo esto. De modo que para el que nunca leyó a Rand y que no sabría por dónde empezar, por si agarrar una novela o agarrar La virtud del egoísmo o algún otro libro, este libro lo que le va a dar es una explicación completa y ordenada de la filosofía y a partir de ahí va a saber a dónde tiene que ir a buscar aquello en lo que quiera profundizar. Sí, y de hecho se me hace, cuando yo empecé así a buscar, yo también leí el de Leonard Peikoff, lo Uh leí -huh. después del tuyo, de hecho, pero cuando yo empecé a leer a Leonard Peikoff, yo ya había leído el tuyo, me di cuenta exactamente y en efecto de que si no tienes algunas bases filosóficas, algunas cosas crees y das por entendidas, pero no es así, y menos en una filosofía integrada como lo que es el objetivismo, que todo tiene una conexión lógica entre todos y cada uno de sus enunciados. Sin embargo, cuando yo empiezo a leer tu libro, para mí, de hecho, yo lo podría decir así como es una guía para leer a Ayn Rand. Porque, como bien dices, citas, no dices absolutamente nada que no haya dicho ella y te basas y te limitas única y exclusivamente a lo que es la filosofía objetivista. Lo que Uh tratas -huh. de explicar es la manera en cómo podemos ir estructurando todo el conocimiento, que eso es lo que busca el objetivismo, integrar la información dada por la realidad. Y tú lo que ayudas es a que la gente pueda ir entendiendo por medio de una integración, de una conexión lógica entre todas y cada una de las partes, ¿no? Por ejemplo, desde el índice te puedes dar cuenta que viene separado por partes, de que en cada parte, por ejemplo, hay una parte donde mencionas la virtud del egoísmo y estamos hablando de ética, Uh -huh. o por ejemplo que mencionas ¿cómo se llama? El manifiesto romántico y Uh estamos -huh. hablando de estética o cosas como esas y te vas
te van guiando hacia, a ver, entonces, ¿a dónde tengo que ir para entender este tipo de conceptos? Ok, virtud del egoísmo. ¿A dónde tengo que ir para entender capitalismo y qué son los derechos y todo este tipo de cuestiones? Vámonos al capitalismo, el ideal desconocido, ¿no? Ese tipo de cosas tú lo haces por medio del libro y creo que eso me parece que para la gente que no tiene ni mucho conocimiento en el objetivismo, ni mucho conocimiento en filosofía, puede ser primordial y si es lo que quieren es introducirme un poco más a lo que es el objetivismo, ¿no? Claro. Bueno, esa fue la idea. Mira, yo cuando descubrí las obras de Ayn Rand, y obviamente teníamos muchos problemas, porque en esa época no había prácticamente nada traducido al castellano, los libros de Rand no llegaban a Argentina, era muy difícil traerlos, prácticamente nadie sabía quién era Ayn Rand, yo tuve la suerte de encontrar a 2 o 3 personas que habían leído, eh, y descubrí las fotocopias de un libro que había escrito en los años 70 un señor que no tenía ninguna formación académica, creo que era un comerciante o un ingeniero, algo así, y que no la mencionaba a Rand, pero el hombre había entendido los conceptos y había escrito un librito de 60, 70 páginas, que era una maravilla porque explicaba el objetivismo con una claridad muy grande. Ese librito a mí me quedó grabado, porque nunca fue famoso, pasó desapercibido, pero un poco siempre pensé que había que escribir algo así sobre la filosofía de Rand, por supuesto citándola a Rand y citando los párrafos fundamentales de sus obras, pero que fuera muy claro, muy concreto, para que fuera la primera lectura que uno puede tener sobre la filosofía objetivista y después puede profundizar en todo lo que quiera. Sí, de hecho. Y otra de las preguntas que a mí siempre me han surgido es, ¿por qué tomarse el tiempo y pues sí, el tiempo, más que nada, que es lo más importante, de hacer esto que hiciste, o sea, de crear desde un índice para aprender una filosofía, porque no estamos hablando de que vas a entender una parte de la filosofía, no sé, política o ética o estética, no, estamos hablando de toda una filosofía integrada y eso es difícil porque para que sea algo coherente, pues tiene que ser estrictamente cada cosa en su lugar, ¿no? Yo a veces lo platico como un Jenga. Si mueves a una Sí, cosa, empiezas a mover otra y ya no puedes volver a meter otra, ¿no? No puedes quitar una cosa y poner otra y lo que te guste sí, lo que no te guste no y así. ¿Qué te llevó a hacer eso? O sea, ¿por qué hacerlo? Aparte de que necesitamos literatura en español, ¿por qué? bueno, en primer lugar, porque justamente, como vos decís, la filosofía de Rand es una filosofía coherente, o sea, todo está integrado de alguna forma y todo tiene un porqué. De modo que vos, si explicás un pedazo y te falta explicar otra cosa, en realidad vas a estar por ahí no entendiendo el todo, porque vos necesitas integrar todos los conceptos. O sea, hay un orden jerárquico de conceptos vinculados con el desarrollo de la filosofía de Rand. No es casual que empiece por la metafísica y que siga por la epistemología y que siga por la ética. En realidad todo eso tiene una evolución. Y si yo quisiera tratar desde cero un tema ético en Rand, difícilmente lo podría hacer si lo empiezo por la metafísica y por la epistemología. De modo que no tenía mucho sentido escribir un libro de un aspecto específico de la filosofía. Lo más rico era explicarla en forma global. Una vez recuerdo, yo hace muchísimo, en los 80, tuve un seminario con Leonard Peikoff en California. Él era joven, había muerto hacía poco, y él contaba algo, una anécdota, ¿no? Él decía que cuando él era un joven estudiante, discípulo de Rand, y a veces se acercaba a Ayn Rand para preguntarle algo, él tenía una duda, y le decía, mirá, no entiendo esto, ¿cómo se resuelve este dilema? Y entonces Ayn Rand lo hacía sentar y empezaban, bueno, empecemos, A es A, la realidad existe, y arrancaban a desarrollar silogismos partiendo del reconocimiento de la realidad, de la primacía de la existencia, y decía Peikoff, cuando llegábamos a la mitad del desarrollo yo ya me daba cuenta cuál era la solución, pero el tema es que un gran defecto de nuestro tiempo es que la gente discute
en el aire, o sea, discute temas sin empezar por la base. Construyen edificios a partir del 8º piso. Sí, Entonces, eso no te sirve, no podés tener una filosofía que se construya en el aire. Entonces, lo bueno de Rand era que cualquier respuesta a cualquier interrogante, podés estar de acuerdo o no, pero cualquier respuesta a cualquier interrogante tenía una estructura filosófica de explicación que era muy coherente, o que es muy coherente. sí. Y de hecho, eso que platicas de que cómo es importante que para que nosotros podamos entender de que un concepto es válido o no, o algo es verdad o no, o es falso, todo ello tiene que tener una conexión lógica, o es más, cuando estaba en una de las clases que tuve con Warren, él nos decía, inclusive si es una preposición negativa, existe, porque ya estás diciendo existe siendo algo que a lo mejor no es lo que está diciendo el sujeto, el predicado, pero el sujeto existe, la existencia Claro, existe. Y al decir es, que nosotros llamamos cúpula, o que se llama cúpula, que es lo que liga directamente con el axioma de la existencia existe, es siendo algo, ¿no? Y claro, esto es, y no necesitamos demostrar alguna otra cosa más que señalarlo o decir, esta cosa está en tal parte, ¿no? Y el decir está o es una acción de la existencia, y solamente podemos hablar de conceptos que existen, no de conceptos que no existen. Entonces, eso es una parte interesante. Y cuando yo tengo la oportunidad de explicarle a las personas, hay personas que de repente me dicen, Roberto, ¿por qué haces tanto choro o tanto rodeo para explicar una cosa como los derechos, por ejemplo? Y yo lo único que les puedo decir es que no hay otra manera. Es más, yo lo estoy haciendo de manera resumida, pero no hay otra manera. Todo debe de tener una conexión lógica. Y si vamos a hablar de derechos, y vamos a hablar de política, entonces tiene que haber una conexión con la ética y la epistemología y la metafísica, ¿no? claro, exacto. Vos no podés hablar de derechos sin hablar del hombre. Y no podés hablar de derechos sin hablar de cómo los hombres se relacionan entre sí y cuál es el método de supervivencia del hombre. O sea, necesitas metafísica, epistemología y ética para poder empezar a hablar de derechos. Esa estructura jerárquica de los conceptos que tiene Rand es lo que a mí me llevó a escribir un libro integral sobre el pensamiento de Rand y no a concentrarme en un aspecto específico. ¿Qué parte por ejemplo, yo tengo mi rama favorita de la filosofía, pero creo que ya cambió, porque antes era la epistemología, que llegó un punto en el cual solamente quería saber cosas de epistemología, pero tuve la oportunidad de tomar, que por cierto, espero tomar contigo el de ética en la Francisco Marroquí, pero tuve la oportunidad de tomar el de estética con Warren, y me di cuenta de lo hermoso que es la estética, y que pocos filósofos se dieron la oportunidad de conectar, de integrar la filosofía y agregarle estética, ¿no? Y Uh nos -huh. damos cuenta de que muchas de las obras más famosas de muchos filósofos eran sobre estética, filosofía estética, por ejemplo, Nietzsche, o no sé, hasta el mismo Kant, ¿no? Y nos damos cuenta o al menos yo me di cuenta de lo bonito, ¿no? Que es conectar filosóficamente parte de sus ramas, pero darte cuenta de que conectas más con una que te llama más la atención, que te sigue picando la espinita de quiero seguir estudiando, quiero seguir analizando. Y creo que ahorita la mía es la estética. ¿Cuál es la tuya, Ricardo? Mira, yo creo que lo que más me ha golpeado, me ha influido del pensamiento de Rand es la ética, justamente. Y cuando tengas el curso conmigo de ética, vas a cambiar por la ética, vas a ver. Espero que así va a ser. Eh, yo creo que Rand en el tema de la ética ha generado una revolución del pensamiento. En primer lugar, al decir que los códigos de valor son individuales. Cuando Rand te dice que la moral es el código de valor que cada persona elabora para regir su propia vida, está tirando abajo siglos de elaboración de morales objetivas, de morales colectivas, de morales impuestas por una autoridad divina o terrenal. Está diciendo, mire, la moral es un problema de cada persona y cada uno se puede equivocar cuando elige su código moral y va a pagar las consecuencias. No es indiferente los valores que uno elija, pero lo que sí es primordial es reconocer es que cada uno elabora su código de valores. Y ahí entonces te plantea el gran dilema.
yo como ser humano necesito valores para regir mi vida. Los puedo elegir libre y voluntariamente. No soy omnisciente, por lo tanto me puedo equivocar al elegir los valores, pero lo tengo que hacer. Y si no lo hago, me voy a morir. Entonces hay un dilema alrededor de la ética que es importantísimo para la filosofía, que prácticamente Rand lo describe de una manera muy simple y muy directa, y revolucionó con eso la filosofía. Creo que es una de las defensoras del individualismo más importantes que hay en la historia de la filosofía, y además su defensa del egoísmo racional es algo muy, muy fuerte también, ¿no? Sí, claro. Y mi siguiente pregunta, de hecho, iría conectada con esta. Hay una parte que al menos a mí me pegó más de las frases o de las partes de los libros que yo leí de Ayn Rand. Una de esas partes fue que también leí en tu libro, por eso me acordé, donde te dice que la realidad es la realidad y punto. O sea, tú puedes decir que no es así y estás es tu libertad de negarla si quieres, pero las consecuencias ahí estarán, ¿no? Y ahí es donde cae el objetivismo, donde cae el objetivo, donde decir, esto era el objetivo, tomaste otra decisión, Claro. estas son las consecuencias de no haber sido objetivo, ¿no? He visto, y creo que parte también de tus obras, que obviamente no nada más son sobre objetivismo, veo y tenemos otra conexión o otra cosa en común, que es también a mí me gusta mucho Mises. Y creo que también es alguien fundamental en todo tu aprendizaje y parte de tu carrera, ¿no? Sí. Eh, es bonito porque he visto personas que solamente se encargan de sacar lo peor de que son diferentes filosofías o algo y buscan el ataque y no el buscar cómo nos complementamos entre diferentes filósofos. Eh, ¿Tú cómo crees que Ayn Rand junto con Ludwig von Mises están conectados o se pueden fundamentar o se pueden no, se pueden Complementar, complementar, perdón, sí, se pueden complementar. complementar el uno al otro, porque sabemos que hay muchas. Me gustaría que nos comentaras alguna. Mira, Rand tenía un gran respeto por Mises, y recomendaba. Rand no solía ser muy amable con la gente, y normalmente cuando mencionaba algún autor era para destrozarlo. Sin embargo, ella en sus publicaciones alentaba a la gente a que fuera a las conferencias de Mises, incluso las difundía en las revistas. Lo consideraba un gran economista, consideraba que tenía fallas filosóficas, tanto, digamos, varios autores de la escuela austríaca tenían una influencia kantiana que Rand no quería, no le gustaba, y lo llevaba a un cierto relativismo. Pero la praxeología y la teoría económica de Mises, que es individualista, ¿no? Esta discusión por un malentendido que hay entre la idea de objetividad y subjetividad, ¿no? Porque algunos te dicen, bueno, pero Rand defendía el valor objetivo y Mises defiende el valor subjetivo, y entonces son opuestos. El tema es que hablaban de cosas distintas, ¿no? Y el propio Mises explica, cuando Mises explica el valor subjetivo, dice, bueno, subjetivo quiere decir individual, que cada persona valora las cosas de acuerdo con sus propios gustos, sus propios códigos de valor, que es lo mismo que diría Rand. Exacto. Y cuando yo digo esto, dice en una nota a pie en la acción humana, no me estoy refiriendo a la filosofía, no estoy hablando de valores éticos, estoy hablando de valores económicos. La Exacto. ética tiene otra cosa, no quiero decir que nada respecto de la ética o de la filosofía, al decir que los valores son individuales o subjetivos. Con lo cual no hay ninguna contradicción en eso entre Rand y Mises, sino que por el contrario, la idea de valor subjetivo en Mises lo que hizo fue reforzar la individualidad del ser humano, porque los economistas, hasta la llegada de la escuela austríaca, tenían una visión colectiva del valor. El valor era escasez y utilidad medidas objetivamente a través del valor del trabajo. Desde Marx hasta Adam Smith,
todos hacían fincar el valor en el trabajo. Llegó la escuela austríaca, llegó Mengel y dijo, no, mire, cada uno valora de acuerdo con lo que más le gusta y no hay valor por encima del valor individual. Entonces, esta idea de valor subjetivo o individual, yo prefiero decir valor individual, reforzó mucho la idea filosófica de Rand, en el sentido de que, bueno, cada persona elabora su propio código de valores y actúa de acuerdo con él. Sí, en efecto. Y de hecho, por ejemplo, la otra vez estábamos platicando Andrea Rondón, con quien también es un placer tener la oportunidad de platicar. Estamos platicando de esas ciertas conexiones y en efecto se complementan. Y como bien dices, uno está hablando en otra rama de la filosofía y uno está hablando en otra. O sea, no podemos, por ejemplo, hay personas que llegan a atacar a Ayn Rand desde este punto. Y si en realidad conocieran a uno y a otro, se darían cuenta de que no hay una contradicción. Ninguno de los dos está contradiciendo al otro. Entonces, me gusta mucho toda esta conexión entre estos filósofos porque nos damos cuenta de que son de los más importantes que han existido en la defensa de la libertad y coinciden. Entonces, qué mejor que las generaciones y las personas se vayan por este tipo de filósofos, sino por los mismos diablos de siempre, ¿no? Por marxismo, colectivismo y todas estas cuestiones. La otra vez estaba platicando con una persona que me decía que el, no era importante para poder hablar de capitalismo, bueno, más bien de teoría económica, porque él dice ser austriaco, dice que no es importante para hablar de economía tener que desarrollar una teoría que te explique desde cómo se llegó a esa política por medio de la ética, cómo se llegó a esa ética por medio de la epistemología, de lo verdad y de lo correcto o lo no correcto, o lo verdadero o lo falso, y cómo esto tiene una conexión con la metafísica, ¿no? O sea, a lo que yo trataba de explicarle a esta persona es de que para poder hablar de una teoría económica, es más, el mismo Rothbard tuvo que haber entendido primero estas cuestiones para poder hablar de teoría económica, pero hay personas que te dicen que no, que podemos hablar de política, o sea, de teoría económica, sin tocar y sin tener que fundamentar estos temas. ¿Qué les podrías decir tú a estas personas? ¿Cómo no lo podrías desarrollar tú? Mira, si lo que habla es de política, en realidad pues, la persona que dice que para hablar de política no hace falta una base metafísica, epistemología y ética, lo que te está diciendo es que la política es el capricho de quien tiene la fuerza. Entonces, bueno, si tu definición de política es el que tiene la fuerza decide y hace lo que quiere, entonces no va a tener necesidad de estudiar esas tres ramas de la filosofía, pero sí esas tres ramas de la filosofía van a poder explicarlo a él, porque van a decir, este señor evade la realidad, no utiliza la lógica y sus valores incluyen la agresión a otras personas. O sea, desde la filosofía lo puedes explicar, aun cuando él te diga, a mí no me hace falta la filosofía para hacer política. En cuanto a la economía bien entendida, esto es la cataláctica, basada en la praxeología, no la economía política, que en definitiva es política, no es economía, sino la verdadera economía, no podría existir si uno no comprendiera cómo actúa el ser humano, cómo actúa para buscar su propia supervivencia, cómo toma decisiones, en base a qué toma decisiones y qué tipo de valores sostiene para actuar de una manera u otra. De modo que no puede, es muy difícil entender. Ya el hecho de que el primer elemento de la cataláctica en cuanto al estudio sea la teoría del valor, te lleva a pensar de que no puede haber economía si previamente no estudiaste el valor, cómo valorás y qué cosas son valiosas o no para un ser humano. Y eso lo vamos a encontrar en la ética, ¿no? Claro, claro. En Sí. la sí. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la parte que más se te ha complicado poder explicar en tus libros? ¿Qué parte que tú quieres dar a entender en tus libros se te ha hecho la parte más complicada de tenerla que dar a entender? Porque, por ejemplo, una de las cosas que tiene en Rand es de que lo que ella quiso dar a entender, la mayor parte de las cosas que quiso dar a entender, lo dio a entender, por ejemplo, en las novelas, de una manera muy sencilla,
Ujú. Y me imagino que es por la facilidad que ella tenía de conectar, ¿no? Toda esta, esto de la integración y bueno, para ti, ¿cuál fue? ¿Cuál crees que haya sido la parte más difícil que se te ha presentado para tener lo que explicar lo que quieres explicar en tus libros? Mira, uno podría decir que tal vez hay ciertos aspectos de la epistemología que son un poco complejos porque Rand tampoco los explica de una manera muy, sí, clara, pero tienen sus dificultades. Eh, pero no fue eso lo que a mí más me complicó. Posiblemente me complicó tener que explicar cosas de Rand con las que yo no estoy totalmente de acuerdo, que lo hice de todos modos y lo hice de la manera más fiel al pensamiento de Rand, sin ponerle una gota de mi propio pensamiento. Pero yo tengo una visión un poco más, si vos querés, anarcocapitalista de la política. Yo creo que en realidad hay alguna contradicción ahí en el hecho de que uno diga que tiene que haber monopolio de la fuerza, pero que ese monopolio de la fuerza no tiene derecho de cobrar impuestos, con lo cual va a haber monopolio de la fuerza en la medida en que la gente quiera pagarlo. Si la gente no lo quiere pagar, no va a haber ningún monopolio, pues no va a existir. Y entonces, si la existencia del gobierno depende de que la gente quiera o no formarlo, ya no estamos hablando de un gobierno liberal clásico con el monopolio de la fuerza y de la legalidad, estamos hablando de una agencia o como lo quieran llamar, que va a existir en la medida en que haya gente que quiera pagar por ello. Yo creo que Rand, si Rand hubiera desarrollado los conceptos, hubiera tenido tiempo de vida para desarrollar más los conceptos, hubiese llegado a una posición un poco más libertaria, anarcocapitalista. Creo que su pelea con Rothbard la puso en una situación muy tensa de criticar el anarcocapitalismo de Rothbard, que además era una posición muy infantil la de Rothbard, ¿no? Rothbard decía, no, va a haber agencias que van a competir entre sí y se van a poner de acuerdo y el gobierno no hace falta. Es muy demasiado infantil y fácil de rebatir. Las ideas de anarcocapitalismo no pasan tanto porque haya agencias que compitan, sino porque haya mecanismos privados de resolución de conflictos a los que la gente pueda recurrir para poder justamente cumplir todo lo que hoy hace el gobierno. Y en ese sentido, de aquella época para aquí, aparecieron muchos autores muy serios que han desarrollado mucha teoría en ese sentido. Entonces, de pronto, esos aspectos de la idea de gobierno con los que yo no estaba del todo de acuerdo, por ahí me costó tener que escribirlos, porque no, yo hubiera escrito otra cosa, pero tenía que escribir fielmente lo que Rand dijo, y eso es lo que hice, ¿no? Sin ponerle ni una coma mía. Eh, de todos modos, es un paso adelante enorme el que da Rand en ese sentido, porque el hecho de romper con la justificación del cobro de impuestos es un avance enorme en la teoría del liberalismo clásico, digamos. El hecho de limitar la función del gobierno exclusivamente a la protección de derechos individuales y no permitirle al gobierno hacer nada más que eso, son avances realmente muy importantes. El problema que yo siempre he tenido es el del monopolio del uso de la fuerza. Eso me parece que es muy difícil o más difícil de poder justificar. Sí, sí, como todo igual, hay partes en donde, por ejemplo, yo últimamente que ya empecé a estudiar objetivismo, me di cuenta de que algunas de las críticas de los objetivistas, y me atrevo a decir que de la misma Ayn Rand, sobre Kant, eh, creo que hay algunas cosas que habría que discutir, habría que debatir, y sería muy interesante personas preparadas para este debate. Por ejemplo, tú, Warren, muchas otras personas que he conocido que algún día hicieran, yo, de hecho, hay un posgrado en donde tocan ese tema con Warren sobre cuáles son las similitudes entre Kant y Ayn Rand, que como decimos, igual que con Mises, en muchas cosas se complementan. Y bueno, creo que también yo no podría decir que todo lo que dijo Ayn Rand es correcto, porque creo que aquí habría algunas cosas que me gustaría debatirlos todavía más allá y con más conocimiento. Y en eso te doy la razón de que hay cosas
no nos vamos a casar con lo mismo que dice Ayn Rand, y parte de su filosofía es chequea las primicias, ¿no? Entonces, vamos a checar las primicias Exacto. y quizá en un futuro podemos llegar a una conclusión diferente o a lo mejor la misma, pero mejor fundamentada, ¿no? En respecto a, ¿tú cómo ves tus obras tienen un reflejo de la sociedad, por supuesto? Este reflejo, me imagino que tiene que ver con todo lo que has vivido en Argentina, ¿no? Por ejemplo, el proceso de derecho, cómo se lleva a cabo en Argentina, que me imagino que te llevó a contrastarlo con otros procesos de derecho o con otras legislaciones o cosas como por el estilo. Eh, ¿Cómo crees que tu literatura ayuda al individuo a poder hacer algo al respecto? ¿Podrían ayudar a las personas no sé, hacer algo más allá de nada más tomarlo como una literatura, una novela o algo por el estilo? Mirá, en el campo del derecho, que es obviamente el campo más fuerte que yo he tenido por formación y por trabajo, yo en todos los libros de derecho que yo escribí siempre intenté introducir una impronta de individualismo y de liberalismo muy fuerte. Como te digo, he escrito un libro sobre derecho penal proponiendo la eliminación del derecho penal. Mi libro de Fundamentos Prácticos del Derecho intentan elaborar una teoría del derecho que no dependa de la legislación del Congreso para nada. En cada uno de los libros que yo he escrito sobre temas así jurídicos, económicos o políticos, he intentado correr el eje del debate lo más posible para poder avanzar con las ideas. En eso, por supuesto, la filosofía de Ayn Rand me ha ayudado muchísimo. El último libro que escribí en estos 6 ensayos desde el individualismo metodológico son 6 ensayos sobre 6 temas distintos, que son la sociedad, el conocimiento, el lenguaje, la moral, la historia y la política. Y en cada uno de estos aspectos los he tratado desde el individualismo metodológico. Y lo que me llevó a combinar, tomar cosas que yo considero buenas y valiosas de muchos autores liberales. En realidad vos dijiste algo muy importante hoy, ¿no? Rand eh, todo el tiempo le decía a la gente que chequee las premisas, esto es, que no se quede con afirmaciones dogmáticas, que discuta todo, incluso a la propia Rand. Y entonces el punto ahí es que es muy difícil que una persona esté 100% de acuerdo con otra. O sea, cuando alguien está totalmente de acuerdo en todo y no difiere en absolutamente nada con otra persona, es o porque se dejó llevar por las ideas de la otra persona, porque decidió no pensar y hacer lo que la otra persona dice. Eh, pero si alguien tiene un espíritu crítico, siempre va a haber algo, aunque sea un pequeño detalle, donde no va a estar de acuerdo con otro. Y eso es lo bueno de la discusión académica. Uno puede encontrar en todos los autores algo bueno y algo malo, y cada uno de nosotros va a encontrar distintas cosas que nos van a parecer buenas o malas en cada autor. Kant es un filósofo que tiene cosas que son muy valiosas, ¿no? Digo, yo como estudiante de abogacía estudiaba Kant y las posturas de Kant sobre muchos temas jurídicos eran totalmente liberales y totalmente lógicas. Claro, después cuando se metía en temas como la moral o en algunos temas de epistemología, era mucho más intrincado, oscuro, y ahí donde podés encontrar fallas. Pero no significa que todo lo que escribió Kant estuviera mal. Hay cosas muy buenas que escribió Kant, y no quiere decir que en realidad nos vamos a poner de acuerdo todos en qué cosas fueron buenas y qué cosas fueron malas. Eh, hay que chequear las premisas y analizar a los filósofos con el propio cerebro de cada uno, ¿no? Eso es muy importante. Sí, es importante porque más que nada el hecho de la idea del egoísmo racional, del orgullo, todas esas cuestiones que nosotros llegamos a tocar en el objetivismo, pues se basan exactamente en eso, ¿no? Eh, Tú solamente vas a llegar a una conclusión si ya checaste tus primicias y solo vas a estar de acuerdo o vas a estar seguro si es correcto o falso
si ya checaste tus primicias. Y parte de premisas, y parte de eso es el hecho de que no te cases con una idea por el simple hecho, eso es uno de mis grandes problemas, por ejemplo, con los conservadores, con muchos de los conservadores que me dicen, es que hay que seguir la ética de Jesús, es que esto es casarte con esa ideología, porque si me estás diciendo, hay que seguir la ética de alguien, pero no estás chequeando tus premisas para ver si está bien o mal, o el contexto tiene una conexión lógica o no, pues entonces ahí está mal, pero si aún así, conociendo una filosofía, conociendo un autor, llegas a encontrar alguna cosa que no viene contigo mismo, siéntete feliz de darte cuenta y de saber que hay contrastaciones y que una cosa no puede ser igual a otra y que por algo no te está conectando con tu forma de pensar, ¿no? Y entonces ahí es donde el conocimiento es volitivo y entonces vas y buscas más información, vas y aclaras tus dudas y continúas adelante, ¿no? No te quedas en ese error o en esa duda. Por ejemplo, yo con Rand, cuando pasa esto de Kant y me voy dando cuenta de que algunas cosas creo que la malentendieron algunos de los objetivistas, avanzo, pero sigo siendo objetivista, sigo admirando a Ayn Rand, pero también hay que aceptar que algunas cosas no están de acuerdo, ¿no? Y eso es algo bonito también del objetivismo, ¿no? Que te da esa oportunidad de que te dice, no, yo no te estoy dando una fórmula ideal para la vida, para una vida perfecta, ¿no? Para que todos vivamos perfectos en sociedad. Te está diciendo que hay códigos que te pueden ayudar al individuo a convivir mejor en sociedad. Único, nada más. No te está diciendo como el comunismo de que tenemos que cumplir con todas estas características todos, porque si no, pues no se puede llegar a la vida ideal o cosas por el estilo. ¿Cómo lo podrías explicar tú? De hecho, en tu libro No, lo sí, explico muy bien. sí, sí, de hecho, sí, es así. Eh, Justamente sería contradictorio con el propio pensamiento de Rand pensar que lo que ella dice es una palabra santa. Por eso a mí tampoco me gusta mucho hablar tanto de objetivistas, incluso algunos prefieren, hablan de randianos, ¿no? Una expresión que Rand detestaba, decía, Estaba no es ese. que no es que yo soy la filosofía soy yo hablo de una corriente filosófica, pero el punto es que todas las corrientes, digamos, uno, por ejemplo, a mí me puede gustar Mises, por ejemplo, en muchos aspectos, pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que Mises dice. Y yo no, entonces no me considero misiano, ¿no? Y no tengo por qué considerarme misiano, y no está mal no ser misiano. Está bueno tomar de Mises todo lo que uno puede aprender y combinarlo con muchas otras cosas. Lo mismo con Hayek, lo mismo con Popper, lo mismo con Rothbard, lo mismo con Adam Smith, lo mismo con todo el mundo. También con Rand, pero ahí, y eso es un poco lo que yo veo en algunos objetivistas como un error en algunos casos, como que no, a Rand hay que aceptarla toda, no la podés cuestionar. Pero eso es una visión O religiosa, Aristóteles. pero no. Es muy frecuente escuchar que te dice la filosofía de Rand es una filosofía cerrada, por lo tanto, o la aceptás completamente o no la aceptás, pero no podés tomar algo de ella y otra parte no. En realidad de todo se puede tomar algo y no tiene nada de malo que a vos te guste un aspecto de la filosofía de Rand y no te guste otro aspecto, porque eso lo haces con todos los filósofos que lees. ¿Por qué no lo vas a hacer con Rand también? Es cierto que Rand tiene una forma de explicar su filosofía que te lleva a que en realidad todo encaja y todo tiene una relación más o menos racional y por lo tanto vas tendiendo a estar de acuerdo con la mayoría de lo que Rand dice. Pero si hay algo con lo que no estás de acuerdo, no tiene nada de malo. Es parte del el ejercicio intelectual que cada uno tiene que hacer con todo con todas las ideas que uno desarrolla. Sí, otro de los ejemplos para mí siempre ha sido Adam Smith. Yo no voy a dejar de amar a Adam Smith porque ahora soy objetivista, porque gracias a la teoría de sentimientos morales, yo empecé con esta idea de más del aspecto moral, de que la economía proviene de comportamiento moral individual y toda esta cuestión. Los principios de John Locke, de Adam Smith, me fueron llevando a que Mises, por supuesto, con su praxeología. De hecho, algo interesante de Mises es que, y también lo toca Rand, y es esa parte de qué es entonces lo que debería de ser el Estado, este tipo de cuestiones es,
limitar las libertades de las personas y eso en realidad sería la acción humana, que hay que limitar nuestra acción humana porque existen otros humanos que también hacen acciones y a lo mejor no nos puede gustar cómo actúan, pero pues no por eso los vamos a limitar a que actúen nada más porque a mí me gusta, sino porque hay un código. Y bueno, Mises creo que es una de las que me llevó a entender esta idea de que es importante que sí, en efecto, se debe de limitar las libertades de las personas, porque hasta cierto punto alguien puede creer que hacerle un daño a alguien puede estar en su libertad o en su felicidad, como Jeremy Bentham, que decía que todo lo que hiciera feliz a la sociedad, entonces el Estado lo tenía que hacer y bueno, si querían matar a un Jesucristo, pues lo mataban, ¿no? Porque la sociedad decía que eran más felices si veían a un Jesucristo en la cruz, ¿no? Cosas como esas me llaman también mucho la atención y me gustaría que nos platicaras también un poquito más sobre el tema. Eh, a ver, eh, sí, em, a ver por dónde lo podemos tomar. Mises, en realidad, Mises no hablaba de que cada uno, o que tuviera que haber restricciones al comportamiento de las personas. Lo que hablaba Mises, al igual que hablaba Ayn Rand, era fundamentalmente de un principio de no agresión, ¿no? El liberalismo parte de ese principio y es que tu libertad es una libertad absoluta en términos contextuales. En el contexto de la libertad vos tenés la posibilidad de hacer todo lo que vos quieras, mientras eso no involucre iniciar el uso de la fuerza o el fraude contra otra persona, porque esa otra persona tiene exactamente la misma facultad que vos. Entonces no es que hay algunas personas que pueden ejercer su libertad y otras que no. Todas tienen el derecho de ejercer su libertad y por lo tanto, para que todas las personas puedan ejercer su libertad, el ejercicio de la libertad no puede involucrar iniciar la agresión o la fuerza contra otros. Eh, esta idea no significa decir que hay restricciones a la libertad. En realidad lo que uno hace es definir el contexto de la libertad. Todas las definiciones, Rand lo explica muy bien, son definiciones contextuales a la realidad que uno está definiendo. De modo que un concepto racional de libertad que pueda servir para todos los hombres es la libertad dentro de la cual uno puede hacer todo lo que quiera mientras no altere igual derecho de otras personas, que cada uno pueda ejercer su libertad. Eh, y en eso Mises y Rand y la mayoría de los filósofos liberales estaban de acuerdo. Sí, es interesante porque hace rato estaba en una entrevista que me hicieron de una asociación sobre universidad, a quien también admiro bastante, y hacían esa pregunta, en qué coincidían los demás filósofos o las demás filosofías, me decían liberalismo, libertarismo y así. Y yo creo que es esta parte, ¿no? En donde nosotros llegamos a la conclusión y la mayor parte de la gente que defendemos la libertad, en efecto, tenemos libertad, pero no por encima de la libertad de alguien de querer hacerlo, ¿no? O sea, y esa parte es fundamental, creo que en toda la filosofía de en defensa de la libertad del individuo, ¿no? Así es. Bueno, a ver, básicamente el liberalismo surgió en el mundo con dos ideas fundamentales que además se vinculaban entre sí. La idea básica era el respeto y digamos, la protección de digamos, la integridad del ser humano, la individualidad del ser humano y los derechos que emanan del ser humano. La modernidad trajo una revolución en la filosofía, que aparecen autores como Grocio, Pufendorf, etcétera, que eh, le dan un giro a la idea del derecho natural. Y el derecho natural entonces, o el orden natural, deja de ser el orden establecido por la divinidad o por la naturaleza que el ser humano tiene que respetar, y pasa a ser un derecho individual, un derecho natural individual, que radica en cada ser humano. Cada ser humano tiene una mente que le permite tomar decisiones
y gobernar su propia vida y buscar sus propios propósitos, y entonces el mundo empieza a cambiar en ese sentido. El liberalismo surge para defender esa idea de la individualidad del ser humano, de la dignidad del ser humano y de los derechos del ser humano. Y como contrapartida, o sea, como complemento de esto, la otra gran idea es la de limitar el poder del Estado. Entonces el liberalismo surge como una forma de evitar que los gobiernos avancen sobre los derechos individuales. El liberalismo no se propuso ningún modelo específico de gobierno. La Constitución de Estados Unidos en algún momento fue el mejor ejemplo que hubo para defender los derechos individuales de las monarquías absolutistas y de todo eso, pero eso fue en el siglo XVIII, XIX. Posiblemente hoy la tecnología y los cambios en la sociedad permitan encontrar otras formas de avanzar en procura de la protección de los derechos individuales mejor que el gobierno con el monopolio de la fuerza que tenemos hoy en día. Pero sí, pero por eso la principal, o sea, la lucha por ponerle límites al gobierno es básicamente una lucha instrumental. La lucha más profunda, más fundamental, es la lucha por la dignidad del hombre y por los derechos individuales y el reconocimiento y el respeto de los derechos del hombre, que eso ha sido permanente a lo largo de toda la historia del liberalismo. Sí, desde los principios, ¿no? Desde los principales teóricos, filósofos, yo creo que esas partes fueron fundamentales para empezar a crear diferentes ideas filosóficas, políticas y en contextos diferentes. Exacto. Pues ya para ir terminando, hay algunas preguntas. Una de ellas me la hacen directamente por WhatsApp y me preguntan, em, desde el objetivismo o desde la filosofía que, bueno, ya nos has platicado que no te consideras objetivista, pero desde la filosofía que tú sigues, me imagino que te los vas a... ¿Cuál crees que haya sido el mejor aporte que Ayn Rand haya traído? Ya dijiste que la ética, pero en específico, que haya traído al liberalismo, o sea, que haya ayudado al liberalismo, así como ayuda a muchos libertarios a entender muchas cosas, pero ayuda también al objetivismo. ¿Cómo lo podemos explicar? Yo creo que el gran avance o el gran aporte de Ayn Rand a las ideas de la libertad fue fundamentalmente su gran defensa de precisamente el individualismo. O sea, el reconocimiento del individualismo y su defensa, que justamente la gran diferencia de Rand respecto a otros filósofos es que como Rand escribía inicialmente literatura, podía hacer defensas mucho más vehementes en sus novelas y con sus personajes que las que podía hacer un académico en un tratado de filosofía. Entonces, su defensa del individualismo en sus novelas y luego en La virtud del egoísmo, que es un libro poderosísimo, me parece que movieron un poco la estantería del pensamiento liberal en los años 70 y en los años 80, y de hecho Rand fue una gran influencia en muchos autores famosos del liberalismo actual que no son necesariamente objetivistas, pero que han tenido una influencia muy grande del pensamiento de Rand. De pronto, el discurso de Howard Rourke cuando en el juicio por haber dinamitado el edificio, ese discurso que dura 4 minutos o en el cine, Gary Cooper dijo alguna vez que le hicieron hacer ese discurso de una sola vez, o sea, no hubo ningún corte y se tuvo que aprender eso, que primero fueron 6 minutos y después lo bajaron a 4 y medio, y que le costó a poder de un plumazo dar ese discurso. Pero ese discurso es poderosísimo, es mucho más poderoso que un libro de filosofía. Entonces, creo que Rand fue muy importante para difundir el concepto de individualismo y el respeto del ser humano y de los derechos del ser humano, y con eso influyó en el pensamiento de muchísimos filósofos. Sí.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y nada más de filósofos, he estado checando, por ejemplo, Steve Ditko, el de Spider-Man. He visto, por Sí, ejemplo, en nuestra clase de estética con Warren, estuvimos analizando las películas de X-Men claro. sobre, porque tienen toda una lógica entre sus partes con el todo y el todo con las partes, ¿no? O sea, es algo que dices, cómo en muchos aspectos la filosofía objetivista no nada más se quedó ahí, sino se fue a todas las ramas, desde de la metafísica, epistemología, todas, hasta la estética, y eso es algo maravilloso que creo que pocas filosofías han podido lograr, ¿no? La otra pregunta me la hacen, ¿dónde pueden encontrar tus libros en Costa Rica? Esa es una complicación. A ver, probablemente, a ver, quienes tienen los libros míos están editados en España, la mayoría por Unión Editorial, por lo menos los últimos libros que he publicado, me los ha publicado Unión Editorial. Unión Editorial tiene una filial en Buenos Aires donde también se imprimen, o sea que esos son los dos grandes polos de venta de estos libros. Guatemala, la Universidad Francisco Marroquín es otro polo porque hace compras muy grandes de libros a Unión Editorial cada tanto. Desde Costa Rica probablemente puedan conectarse con la Universidad Francisco Marroquín y les puedan enviar libros que todos los libros de Unión Editorial son valiosísimos. No solo tiene libros de Ayn Rand y libros de muchos autores latinoamericanos, sino también tiene toda la obra de la escuela austríaca, de Mises, de Hayek, de Rothbard, de Menger. Todos esos libros están en Unión Editorial, valen la pena. Yo no sé, creo que en algún momento en Panamá también tenían una representación, y bueno, en México, creo, no sé si está armada, pero la última vez que estuve en México estaban trabajando para armar la editorial también ahí. Sí. En Costa Rica me parece que no hay algo, pero no estoy seguro. Tendrían que ellos comunicarse con Unión Editorial y con la Universidad Francisco Marroquín y ellos seguramente les van a orientar. Y si no, Otra que me podría inviten ser a Costa Rica y yo les llevo los libros. directamente y autografiadas, por Claro. cierto. O la otra sería, no sé, se me ocurre eBay o Mercado Libre, ¿no? Yo compré el de Warren, el tuyo tú me lo diste directamente, pero yo compré el de Warren por eBay, creo, o por Amazon, algo así. Sí, la mayoría de estos libros están en Amazon, están en Mercado Libre que ya está en toda América Latina. Unión Editorial de Argentina, hoy que la cuarentena ha sido muy terrible en Argentina y muy cerrada, la gente solo podía comprar a través de Internet y con mensajeros, y Unión Editorial prácticamente cerró su librería y está vendiendo todo por Internet a través de Mercado Libre. Sí, entonces también podría ser otra opción. La última pregunta que también me la hacen directamente por WhatsApp es, Ricardo Manuel Rojas, ¿cómo es que tú llegaste a todo esto de la defensa de la libertad y así? Porque, pues, por ejemplo, la persona que pregunta y yo fuimos comunistas y primero anduvimos brincando de un lado para otro y después llega la oportunidad de integrar nuestro conocimiento y al menos yo llego y digo, güey, soy objetivista, ¿no? ¿Tú cómo te diste cuenta de todo esto? ¿A qué edad? ¿O cómo llegaste a definirte como alguien que quiera defender las ideas de la libertad, del individualismo y en este caso el liberalismo? Mira, yo no te podría decir que hubo un momento especial. Yo escribo desde prácticamente que aprendí a escribir. A los 6 años escribía relatos, a los 9, 10 años escribía poemas para mi novia de la escuela, y en la adolescencia empecé a escribir mi primer novela que quedó ahí arrumbada. Y curiosamente, en esa época yo viajaba por toda América Latina porque mi padre era funcionario de la OEA, entonces vivíamos en distintos países, iba de un lado para el otro, viví en Ecuador un tiempo, en Paraguay otro tiempo, anduve por Panamá, por distintos lugares. Y en ese contexto, un día se me ocurrió escribir una novela. Estábamos en plena Guerra Fría, a principios de los años 70, los movimientos terroristas en toda América Latina. Yo escuchaba todo eso en mi casa, las discusiones sobre los terroristas, sobre Cuba, sobre la Guerra Fría y sobre la Unión Soviética, y me puse a escribir una novela que era una especie de novela de espías
ambientada en toda América Latina, en los países donde yo he vivido, eh, y de ese modo yo era prácticamente una anticomunista sin haberlo pensado demasiado. Recién cuando entré en la universidad, eh, perdón, el quinto año del colegio secundario tuve un curso de economía con con un profesor que me explicó los conceptos de la economía de una manera brillante y me entró el interés por la economía. Y así empecé a buscar autores de economía liberal, descubrí a Mises, descubrí a Hayek, fui alumno de Alberto Venegas Lynch en la Universidad de Buenos Aires, y un día descubrí a Rand. A Rand la descubrí leyendo un artículo el día que murió. Cuando murió Ayn Rand en 1982, se publicó un artículo en una revista y ahí yo me lo encontré y dije, esto es lo que yo quiero, y ahí empecé a buscar hasta que me puse en contacto con la gente. Yo creo que ya nada más me queda agradecerte, Ricardo, por habernos regalado este día que es importante para ti, que nos dio mucho gusto poder festejar contigo, porque es una persona importante para al menos para Objetivismo México, que siempre nos has intentado ayudar y apoyar y intentar que siempre sigamos haciendo algo por la pelea de la libertad. Y entonces, pues agradecerte y espero que podamos seguir teniendo muchísimo más de ti por estas redes sociales y que nos sigas apoyando porque es necesario para que la gente pueda seguir en esto de la batalla intelectual. ¿Alguna cosa que te gustaría agregar? No, simplemente, bueno, sí, agradecerte por la invitación. Creo que es muy importante lo que haces y lo que hacen tanta gente por la defensa de las ideas de la libertad. Yo, como siempre, estoy a disposición para que sigamos haciendo cosas y que nos veamos en algún momento en que pase toda esta locura que hay en el mundo, que nos veamos en México o en algún otro lugar, Buenos Aires, y sigamos charlando de temas, pero desde ya dispuesto cuando quieras a que sigamos charlando. No, pues muchísimas gracias. De hecho, a lo mejor nos vamos a ver por ahí en Guatemala en noviembre en el Ain Rancón. En la Montpellier. En la Claro, Montpellier. es la Montpellier y después está la convención objetivista. Por ahí nos Así que vemos. sí, por ahí nos vemos allá, seguramente. Pues muchísimas gracias. Nada más me queda agradecerte nuevamente en nombre de todos los que colaboramos en Objetivismo México y pues muchísimas gracias. Sigue disfrutando, que creo que ya es tarde, ya tienes que ir a dormir también, ¿verdad? Pero bueno, espero que hayas pasado un excelente día y que pronto tengas la oportunidad de festejar un poquito más de lo que pudiste festejar el día de hoy. Y pues bueno, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, Objetivismo México, Instagram, Twitter, Facebook y algunas redes en las cuales te pueden encontrar, Ricardo. Mira, yo estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes me buscan por mi nombre y me van a encontrar. Estoy bastante activo en todo, sobre todo en Facebook y en Twitter, pero ya soy más viejo para Instagram o para las nuevas redes, pero Facebook y Twitter estoy permanentemente posteando cosas. Bueno, pues muchísimas gracias y le quiero agradecer a las personas que estuvieron en la transmisión y que estuvieron haciendo preguntas y pues por aquí se va a grabar, se va a subir a internet y ya luego para que las personas que no pudieron estar pues lo puedan ver. Con eso para nosotros es todo y nos vemos en la próxima actividad. Muchísimas gracias, Ricardo, y pues buenas noches. Chao, muchas gracias, que nos vemos.